Buen día a todos. El día de hoy hablaremos un poco respecto a la comunicación y la cultura organizacional como elementos clave de la gestión educativa. Previo a entrar en materia es preciso puntualizar: toda organización o institución parte de la idea primigenia de sociedad y de lo que ésta implica. Toda sociedad se conforma como una agrupación organizada para cooperar en la consecución de determinados fines, para cumplir con ello los modos de obrar, pensar y sentir externos al individuo. Estos le coaccionan y facilitan la acción, siempre que se empatan o se heredan del grupo, un tanto con intención de controlar las acciones individuales. En torno a las relaciones y los fines del colectivo. Dicho control se basa en representaciones colectivas de valor general o conciencia colectiva, como resultado de las interacciones e intercambios de cosas con carácter simbólico. Una vez establecida una sociedad, es posible conformar en el marco de esta las instituciones. Una institución es definida como un sistema de pautas sociales, relativamente permanente y organizado, que formula ciertas conductas sancionadas y unificadas con el propósito de satisfacer y responder a las necesidades básicas de una sociedad. La conjunción de un grupo como sociedad, primeramente, y como organización o institución en un segundo momento, caracterizada por un hábitus y un capital, es lo que da pie a la conformación de una cultura, entendida esta como la totalidad de las relaciones y actividades mentales y físicas que caracterizan las ideas, afectos y prácticas aprendidas, aceptadas y compartidas por los miembros de un colectivo, para mantener el orden social y la vida en sociedad. Partiendo de esta idea inicial de cultura, se puede establecer como cultura organizacional lo que los miembros de la organización perciben y la manera en que esta percepción crea un patrón de creencias, valores y expectativas. La cultura organizacional parte de los siguientes aspectos: primeramente, del contexto social, que determina en gran medida cómo y para qué sucede la comunicación. De aquí se desprenden dos elementos: la cultura de alto contexto, la cual utiliza la comunicación para mejorar las relaciones personales, tal es el caso de la gestión del talento humano o la gestión del conocimiento. En contraparte, se encuentra la cultura de bajo contexto, que utiliza la comunicación para intercambiar hechos e información, como lo hace la gestión estratégica o la gestión normativa. Un segundo aspecto son los valores que sustentan la cultura organizacional. En tal caso, podemos encontrar aquella que se conoce como cultura aceptable y que se caracteriza por valores como la creatividad, la experimentación, el correr riesgos, la autonomía y la capacidad de respuesta. Otro tipo de cultura es aquella que se distingue por valores como la competitividad, el perfeccionismo, la iniciativa, la agresividad y la dirigencia, aspectos por la que se conoce a este tipo de dinámica organizacional como cultura de logro. Otro tipo de cultura con base en los valores que la sustentan es la cultura de clan, que se distingue por valores como la equidad, la cooperación, la consideración, la coincidencia y la igualdad social. Finalmente se encuentra la cultura burocrática, que se caracteriza por valores como el orden, la formalidad, la obediencia, la racionalidad y la moderación. Un tercer aspecto de la cultura organizacional es precisamente la dimensión cultural de esta. Primeramente, se puede observar la distancia del poder o la posición que toman los empleados ante la autoridad, la cual se puede dar respetando la jerarquía de los procesos de producción, o bien, de forma bidireccional. Otro rubro de la dimensión cultural es la evasión de incertidumbre, en otras palabras, el deseo manifiesto de tener estabilidad dentro de la empresa. Por último, se considera el nivel de individualismo y colectivismo con las que se desarrolla la vida diaria de la organización. En este sentido, es importante considerar la inclinación de las personas en concentrarse en sí mismos o en torno a las personas como parte de grupos sociales para cumplir con las metas y fines en común. Además de los puntos tomados como parte de la cultura organizacional, hay quien considera también como parte de la dimensión cultural la neutralidad o afectividad con la que se relacionan los miembros del colectivo, es decir, si prevalece entre estos una orientación emocional reservada o abierta para resolver problemas, compartir ideas, etc.
Otro aspecto tomado en consideración es la realización personal o atribución de los roles o funciones dentro del grupo, en otras palabras, la legitimización del poder y estatus basados en las competencias y el desempeño laboral, rubro en el que toma especial importancia el capital simbólico del campo, tal como la antigüedad de pertenencia, entre otros. Una vez establecido lo que es la cultura organizacional, es importante precisar que ésta se caracteriza por 1. La identidad de los miembros, es decir, el grado en que los empleados se identifican con la organización. 2. El énfasis en el grupo, en otras palabras, el grado en que las actividades laborales se organizan en torno al grupo mismo o algunos subgrupos. 3. El enfoque hacia las personas, esto es, el grado en que las decisiones de la administración repercuten en los miembros de la organización. Ejemplo de esto, es como las decisiones tomadas por los miembros del consejo técnico de una universidad en torno a los procesos de titulación influyen en todo aquel elemento involucrado de la institución, ya sea directa o indirectamente, en cuanto a tiempos, recursos, infraestructura, dinámicas o subprocesos a seguir, etc. 4. La integración en unidades. La cultura organizacional fomenta que las unidades de la organización funcionen de forma coordinada pero independiente. Quizás en este caso la analogía más precisa serían los engranajes de un reloj como parte unitaria y colectiva de un mecanismo complejo. 5. El control. Una característica fundamental de la cultura organizacional radica en los procesos inherentes a esta de vigilar y controlar las conductas de los empleados, y de cómo y para qué lo hace. 6. La tolerancia al riesgo, es decir, el fomento a la innovación, riesgo y pasión de parte de los empleados de la organización. 7. Criterios para recompensar como lo son los aumentos de sueldo, los ascensos de acuerdo al rendimiento del empleado, entre otros. 8. La tolerancia al conflicto. Es importante que toda institución que se jacte de contar con una buena cultura organizacional mantenga un trato abierto a los conflictos y criterios, toda vez que el diálogo fundamentado en una comunicación asertiva y efectiva, se vuelva parte de la realidad cotidiana de la institución. 9. El perfil hacia fines o medios. Esto es el grado en que la administración se perfila hacia los fines o medios, como parte de la realidad ontológica, deontológica y axiológica propia de la institución. 10. Finalmente, la cultura organizacional se caracteriza por cómo mantiene el enfoque hacia un sistema abierto, es decir, el grado en que la organización controla y responde a cambios del entorno externo. La cultura organizacional cumple con diversas funciones, entre las que podemos contar las siguientes. 1. Desempeña un papel que define límites, señala diferencias entre una organización y otra. 2. Confiere a la organización un sentido de identidad. 3. La cultura facilita que se genere el compromiso con algo superior al interés personal del individuo. 4. Refuerza la estabilidad del sistema social. Y 5. La cultura sirve de mecanismo de control y lógica que guía y da forma a las actitudes y la conducta de los empleados. En toda organización se puede observar la prevalencia de una cultura dominante, esto es, aquella que expresa los valores fundamentales que comparte la mayoría de los miembros de la organización. Así como también, la existencia de subculturas, es decir, miniculturas dentro de una organización, por lo general definidas por los diseños departamentales o la separación geográfica. El presente video comenzó con la idea de que la cultura es la representación de una sociedad, de igual manera la cultura de una organización no brota de la nada y una vez establecida, rara vez desaparece. Las costumbres y tradiciones de una organización, y su forma general de hacer las cosas se deben en gran parte, a lo que se ha hecho antes y el grado de éxito que ha tenido con esos esfuerzos. Esto nos lleva a la fuente final de la cultura de una organización, es decir, sus fundadores. La bibliografía consultada para la realización de este video es la siguiente: Robbins, S.P. y Hood G. T. A. 2009. Comportamiento organizacional. México, Pearson Educación. Gibson,
J. L2013. Comportamiento, estructura y procesos, 13ª edición. México DF, McGraw-Hill.